Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de espiritualidad y evolución conciencial. De esta serie que, como ya sabemos, pues la hacemos comentando el libro Proyecciones de la Conciencia, Diario de Experiencias fuera del cuerpo físico, de Waldo Vieira, en principio. Estamos en el capítulo 16, Recepción Social, de la página 59 del libro regular. Supongo que también veremos hoy el 17, Lápidas Luminosas, y quizás el 18, Operación Intercambio. Aunque es largo y no sé si nos dará tiempo. Pues bien, sin más preámbulo, comenzamos la lectura de este 16, Recepción Social, página 59, que dice así. Domingo, 19 de agosto de 1979. Me acosté a las 22:11, después de más de una hora de ejercicios preliminares, incluyendo la aplicación de energías en la cabeza, especialmente en los ojos. Estos ejercicios preliminares son los preparatorios para el despegue. Es la activación del cuerpo energético para que pueda actuar de lanzadera del cuerpo emocional y el mental, lo que sería el despegue de la conciencia fuera del cuerpo físico material. Me posicioné para dormir del lado derecho. Bueno, este es el registro preproyección. Ahora vamos al registro de la proyección consciente. Dice así. Mi despertar extrafísico se produjo durante el despegue vertical clásico del psicosoma hacia arriba, al atravesar la pared de la habitación hacia la calle Vizconde de Pirajá, en dirección al sur. El despegue, bueno, pues siempre se efectúa en vertical. Nos dice Waldo en alguna otra sesión que suele despegarse primero el cuerpo y lo último la cabeza, y ya pues se sale en vertical y ya uno pues comienza la proyección. Dice, a lo lejos, en plena calle, vi el interior de una moderna residencia, tal y como si estuviese utilizando un equipo de lentes de zoom. Esto ya nos lo ha comentado en algún capítulo anterior, que la visión extrafísica, por supuesto, no se realiza con los ojos físicos. Tú tienes un cuerpo emocional con sus ojos y con todo perfectamente, pero sin embargo, pues la visión se realiza de otra forma. Es una visión con lo que diría ser los sentidos internos. Es otro diseño el que opera en estas experiencias, dado que es otro plano de manifestación, es el entorno físico-morontial. El que no se utilizan los ojos físicos se puede comprobar por cualquiera con una mínima práctica en la que incluso con ojos cerrados pues puedes, llegando a ese estado alterado de conciencia entre la vigilia y el sueño, pues con la debida atención y práctica, observar determinados fenómenos morontiales, incluso sin estar dormido ni proyectado. Como si estuviese utilizando un equipo de lentes de zoom, con una visión telescópica detallada. Bueno, esta es otra de las características que tú puedes ver, pues eso, con el efecto zoom. Y entonces estás lejos, pero estás viendo como si estuvieses ahí cerca una determinada situación, con todo detalle. Al fondo, una señora atendía a una niña en edad escolar con ropa de dormir y la acompañaba cariñosamente a la cama. A la par que observaba esa escena íntima, percibí otras habitaciones de la casa, en cuyo salón, alargado más hacia el fondo que hacia los lados de la edificación, se estaba celebrando una especie de recepción social.
Nosotros con la visión física pues vemos algo a lo lejos y ya está, no podemos hacer zoom, podemos enfocar, pero no hacemos zoom. En la visión extrafísica tú puedes hacer el zoom como si se tratase de una cámara. Y luego hay otra característica, y es que como tú ves los contornos pues de las formas que estás observando, en este caso concreto, pues un edificio, una casa, y entonces, bueno, pues ves la forma de la casa con los contornos luminosos, porque ves como en negativo, pero además todo es transparente, de forma que tú puedes ver a través de las paredes, lógicamente, y entonces estás viendo cualquier habitación allá donde esté. Y entonces la localizas y la enfocas. Y entonces estás viendo desde lejos una determinada habitación, aunque esté detrás de otras. Y puedes llegar a enfocar con sumo detalle pues, lo que está ocurriendo allí, que es lo que nos está relatando ahora mismo Waldo. Las concines desconocidas, conciencias intrafísicas, personas físicas, se movían en el salón principal como si fueran actores en un palco, permitiéndome distinguir perfectamente otras tantas conciexes de aspecto diverso. Veía que había personas concines no proyectadas, personas despiertas, en una especie de recepción social, así se titula el capítulo, pero además veía a otras conciencias extrafísicas, sus cuerpos emocionales, sus psicosomas, pues también les veía por allí. Claro, están en todo momento, en todas partes, son muchos. Entonces, bueno, pues raro es que no haya. Permitiéndome distinguir perfectamente otras tantas conciexes de aspecto diverso, como si fueran personas extrañas que vestían trajes inadecuados, mezcladas entre hombres y mujeres vestidos para la noche de gala. Cuando estás en el extrafísico, no ves exactamente el cuerpo físico como lo ves con los ojos físicos, ves el psicosoma de la persona. Entonces, con el diseño ves a todos iguales, solo que tú distingues quiénes son personas que también llevan su cuerpo físico-material de otras conciencias que, sin embargo, pues están solo con su cuerpo emocional, porque están muertas desde el punto de vista del entorno físico-material. Muerto no hay ninguno nunca, pero sabes distinguirlas en el otro lado. Noté la presencia de varias personas bien arregladas, algunas con cabello grisáceo, detalles que da Waldo de lo que recuerda. La mayoría parecía contenta, como si estuviese en una fiesta. Llegaban sonidos de una música suave de las dependencias interiores de la casa. Bueno, pues él se va acercando, pero como está con la atención enfocada allí, no solo tiene el zoom, sino que oye lo que ocurre allí desde lejos. El diseño extrafísico funciona de una forma diferente al físico. Enseguida entré en el salón. Le atrajo y fue y se metió en el salón Waldo. Entré en el salón acompañando a una conciencia que se dirigió amablemente a una conciex masculina de unos 40 años. Entró en el salón acompañando a una conciencia. Ahora veremos que a esta conciencia que acompañaba, luego vio que era un asistente extrafísico, ¿de acuerdo? Entran los dos juntos y ven los dos a otra conciencia extrafísica masculina de unos 40 años, que tenía bocio, lo que le aumentaba el tamaño del cuello, dándole un aspecto desproporcionado, como si el cuello y la cabeza fueran mayores que el resto de la constitución humanoide. Uno de los síntomas más claros que tiene un parapsicótico, es decir, una conciencia extrafísica psicotizada, es que conforma
la forma de su cuerpo emocional con deformidades, ¿de acuerdo? Con deformidades. Pues, por ejemplo, esta persona puede ser que tuviese bocio cuando estaba vivo y cuando se muere, pues genera un cuerpo emocional en el cual el bocio está mucho más resaltado debido a que para él era una impresión emocional muy potente tener esa enfermedad en vida. Entonces, en vida física, en el extrafísico, cuando genera, allí se generan las formas morfopensenes, forma, pensamiento, emoción, energía, se generan instantáneamente, cada uno genera la suya. Igual que aquí, con efectos retardados y no nos damos cuenta, allí es inmediato y nos damos perfecta cuenta. Entonces el psicótico genera su forma y lo que le causa más angustia, que es el bocio, esa enfermedad que tenía pues habitualmente más reducida cuando tenía cuerpo físico, pues aparece aumentada, entonces aparece deforme. Del diálogo mental que hubo entre el asistente extrafísico con el que entró Waldo y esta conciencia extrafísica de 40 años con el bocio, del diálogo mental que hubo, mi memoria destaca la vehemencia de la conciex instada por el asistente a acompañarle. Es decir, el asistente, el amparador, le decía, acompáñame, ven conmigo. Y entonces, esta conciencia extrafísica del bocio, pues, se mostraba muy vehemente contestándole. Muy vehemente al afirmar que necesitaba seguir allí para transmitir un monólogo importante a un determinado personaje físico de la recepción, lo cual fue fraternalmente disuadida de hacer. Un psicótico. Entonces se les trata pues con el trato, en fin, fraternal, dice Waldo, para evitar el adjetivo humano que utilizamos aquí, un trato humano. Es más apropiado decir un trato fraternal. Mira, no, vente conmigo, no es apropiado que hagas esto ahora, están haciendo una recepción, no te van a oír, pero en cualquier caso, pues no tiene mucho sentido, en fin, acompáñame. Bueno. El diálogo mental breve pero incisivo contó con la intercesión de algunas de las conciexes presentes. Había otras conciexes por allí que le dijeron a al psicótico, venga, sí, vete con esta persona, que no te preocupes, estate tranquilo, que vas a estar bien, que te va a llevar a un sitio mejor para ti, porque, en fin, intercedieron. Compañeras de la conciencia extrafísica, que finalmente accedió a ser conducida fuera del recinto por el amparador, por el asistente, junto con dos más que estaban en la casa. Y al final salieron el amparador, la conciex psicótica y otras dos que la acompañaban. En ese momento recibí la sugerencia de volver al Soma. Al observar a las conciexes en el salón, noté la gran diferencia que había entre el atuendo de los hombres y mujeres participantes de la recepción. Le llamaba mucho la atención esa Waldo, por eso lo recordó. Bien vestidos y arreglados, y la indumentaria extraña de las conciexes presentes. Dos de estas intentaron abordarme al percibir mi presencia como conciencia intrafísica proyectada. Entonces, bueno, pues el abordaje extrafísico asediador, que ya hemos conocido en el capítulo anterior. Fueron apartadas por el amparador, que aparentemente era respetado por todas las demás conciencias que había allí. Bueno, le libraron del abordaje. Las concines que estaban en el salón, las personas físicas, nada notaron de las escenas intangibles que se desarrollaban bajo el techo de la casa. Imaginaos, pues, unos techos altos de un salón para una recepción, y entonces
apoyados por la gravedad sobre el suelo están los físicos y los extrafísicos pues están flotando por ahí, más cerca del techo. Las concines que estaban en el salón, las personas físicas, nada notaron de las escenas intangibles que se desarrollaban bajo el techo de la casa, donde estaba presente hasta una concín proyectada, cuyo soma dormía en aquel momento. El cuerpo lo tenía en su habitación donde fuese, estaba proyectada, pero inconsciente. No me fue posible precisar el lugar de los acontecimientos. Esas concines proyectadas somos cualquiera de nosotros que aún, aún, es que son poquísimos los que pueden hacer proyecciones conscientes, voluntarias y rememoradas, lúcidas en tiempo real. Entonces, en el extrafísico, pues hay un factor, hay un elemento que es que muchos de nosotros estamos por ahí, sonámbulos, sin saber ni por qué estamos ahí ni nada de nada. Como psicotizados también, porque no sabemos que estamos por ahí, ¿vale? No se nos ve que no somos psicóticos, pero estamos, bueno, pues inconscientes. Y ya acaba el registro de la fase de proyección y comienza el registro de la fase de post-proyección. Dice, al despertarme en el soma, acostado del lado derecho, miré el reloj y eran las 10:56 de la noche. Los hechos proyectivos estaban tan vívidos en mi recuerdo que parecía que seguían ocurriendo ante mis ojos, sobresaliendo la visión en colores a distancia. Eso me impresionó mucho. Antes de entrar en la residencia, el rescate del parapsicótico y el monólogo que insistía en transmitir a toda costa a una concín. No, que tengo que darle un mensaje a no sé quién. Bueno, venga, no te preocupes, vamos. ¿Se referiría a un monólogo psicofónico? Reflexiona Waldo al ir escribiendo. ¿Se referiría a un monólogo psicofónico? Una psicofonía es que, de alguna forma, pues la conciencia extrafísica consigue que la persona a la que se dirige, pues, oiga algo. Eso solo puede ocurrir cuando la conciencia extrafísica domina perfectamente lo que desde allí serían percepciones extrasensoriales, porque es conseguir que desde allí un pensamiento telepático sea escuchado físicamente por alguien aquí, con lo cual desde allí es extrasensorial, es una percepción fuera de lo normal. Igual que aquí sería lo contrario con respecto a allí. Me levanté para hacer el registro y mantener el diario de las proyecciones siempre actualizado. Y aquí acaba este capítulo 16 y pasamos, sin más preámbulo, también al 17, lápidas luminosas, que dice así: jueves, 23 de agosto de 1979, 2 días más tarde. Tercer sueño a las 3:29 de la madrugada. Waldo se proyecta continuamente, pero para este libro reflejaba algunas de esas experiencias, no todas, porque bueno, pues tiene diferentes líneas de investigación y tal. A veces no tienen interés como para reflejarlas. Me acosté del lado izquierdo después de haberme levantado durante la noche para escribir. Bien, comienza el registro de la proyección. El autodespertar extrafísico se produjo sobre un monte, surgiendo la sensación de haber sido soltado en pleno espacio y de estar volando bajo el control de la propia voluntad. Tuve la profunda satisfacción de volar como un hombre pájaro, sin ala delta. Waldo dice que es una de las sensaciones más extraordinarias que se tienen en una proyección. Cuando vuelas, pues esa sensación de libertad. Noté que era todavía de noche, cuando bajaba revoloteando por los montes
me acordé de mirarme las manos para recordarlo después al despertarme en el soma. Y en pleno aire aplaudí, pudiendo percibir las manos ligeras e impregnadas de energía, como si tuvieran electricidad. Energía psicosomática, el cuerpo emocional. Las emociones son energía en el sentido de que son un reflejo de los pensamientos del cuerpo mental en el cuerpo emocional y la consciencia de ellos. Igual que las emociones en el entorno físico-material son un reflejo del pensamiento en las células del cuerpo material que reciben la energía del pensamiento en forma eléctrica, impulsos eléctricos que bajan por los nervios, llegan a las células lo reciben, reaccionan y dan una respuesta. Cuando esa respuesta llega al cerebro, es ser consciente de la emoción que estás sintiendo, es decir, de la respuesta que han dado las células al previo pensamiento que has tenido. Bueno, pues en el extrafísico es algo parecido. Entonces, bueno, pues el cuerpo emocional es un cuerpo energético, no densificado, previo a la densificación material, en una densificación morontial, con una frecuencia vibratoria más elevada que la que tenemos aquí. Pero no es nada más que eso. Por lo tanto, el fenómeno de la emoción es exactamente igual, solo que en vez de estar hablando de células, que serían la manifestación de esas microconciencias de las que componemos un cuerpo, en el entorno físico estaríamos hablando de esas microconciencias en el entorno extrafísico, que no se les puede llamar células porque, bueno, pues no son físico-materiales. Pero el proceso es exactamente igual. La sensación de mover las manos era también muy agradable. De repente, cuando dejé la ladera del monte, me llamó la atención la luminosidad de unos objetos claros y bonitos que estaban en el suelo. Al bajar para observar más de cerca, la claridad aumentó y pude identificar que la luminosidad procedía de unas lápidas. Estaba en un cementerio. Cuando hice este descubrimiento, se me ocurrió la idea de coger una de las piezas ornamentales de una tumba, un pequeño ángel acostado que brillaba como una lámpara encendida. Al pensar, realicé el acto inevitablemente. Claro, es bastante más inmediato el extrafísico. Entonces, lo mismo que con la intención te desplazas intencionalmente sin hacer esfuerzos corporales del cuerpo emocional. Como no hay cuerpo físico, pues la mera intención vale. Aquí hay que mover el cuerpo físico y desplazarlo, dado que el diseño implica una gravedad que allí no la hay, ¿no? Entonces aquí primero es la intención y luego hay que mover el cuerpo. Allí es la intención y ya está. Y entonces el brazo fue a tocar ese angelito recostado luminoso. Tuve la sensación total de estar tocando el material y sentir en las manos aquella luminosidad como si fuera una purpurina muy sutil. Bueno, pues tú tienes una mano del cuerpo emocional y entonces cuando llegas a un cuerpo material, un angelito de piedra, una esculturita, notas porque esa esculturita, aunque tú tengas una densidad por la frecuencia vibratoria 1000 veces menor en el extrafísico que en el físico, estás notando las energías que tiene esa piedra.
Tuvo la sensación total de estar tocando el material y sentir en las manos aquella luminosidad como si fuera una purpurina muy sutil. Como encontraba extraña la irradiación luminosa, surgió en mi interior la explicación de que aquello era la energía gravitante de los pensenes, pensamiento, emoción y energía, emitidos por las personas que amaban a aquel que tiene el soma, el cuerpo físico, enterrado allí. Pues los familiares de ese fallecido, bueno, pues van allí, en fin, le visitan, hablan con él, proyectan las energías del amor que sienten por él. Y Waldo pensó, las lápidas estas están iluminadas, pues porque recientemente les han ido a visitar los familiares y entonces se han quedado las energías gravitantes de esos pensamientos que, por supuesto, salen del cuerpo físico, con los ojos físicos no lo vemos, e impregnan ese objeto. Algo semejante ocurre con las imágenes de los templos religiosos, que parece que cobran vida por la intensidad de la energía imantada con las oraciones de los fieles a través del tiempo, viéndolo desde el extrafísico, claro. También existen monumentos y ciertas estatuas de personalidades ilustres que, por ser recordadas con veneración por el pueblo, se transforman en imágenes parecidas a las de los templos, en razón de las emociones positivas que se convierten en energía luminosa, alta frecuencia vibratoria de esos pensamientos amorosos. En la esencia de la vida todo es pensamiento, emoción y energía, tanto allí como aquí. Y la energía es precisamente la manifestación. En ese plano de manifestación, sea el físico material o el físico morontial, de unos pensamientos y de las emociones que ya hemos dicho cómo se producen, que es consciencia de la reacción corporal del pensamiento. Tienes el pensamiento, llega a tus células, estas dan una respuesta, sube la respuesta al cerebro, eres consciente de esa respuesta, eres consciente de la emoción correspondiente al pensamiento. Pensamiento, emoción, que sientes, proyecta una energía externa. Esa energía externa también es una forma energética. En el extrafísico se ven muy bien, aquí no, pero las emitimos igualmente. Tenemos que ser muy conscientes de que nos pasamos el día emitiendo energías con las frecuencias vibratorias de nuestros pensamientos y nuestras emociones. De hecho, así dice Set, por ejemplo, Ramta también, que creamos nuestro mundo físico, nuestro propio cuerpo, nuestro escenario, etc. En la esencia de la vida todo es pensamiento, emoción y energía. Lo que pensamos apasionadamente lo materializamos, lo impregnamos de vida al emitir energía. Fijaos, milimétricamente preciso con las explicaciones de los textos revelados. Las tumbas son casi siempre expresión de la vanidad humana, pudiendo, sin embargo, transformarse en un depósito de fuerzas. Son expresión de la vanidad humana porque uno intenta tener una tumba pues lo más representativa posible de haber sido una persona pudiente, ¿no? Y bueno, pues hace una tumba muy bonita, con esculturas y tal. Sin embargo, pudiendo, sin embargo, transformarse en un depósito de fuerzas vivas, como se observan las piedras de esa necrópolis. Estaban luminosas, Waldo ya lo sabía, había tenido previamente experiencias, como ha relatado, de haber visto diversos objetos que por el amor o veneración o devoción procesados pues, por las personas acumulan esas energías positivas y en el extrafísico son más luminosos, lógicamente, porque ahí sí que se ve la frecuencia energética. Es que es un entorno energético. Mis manos parecían atraer la luminosidad del objeto que tocaba y sentía palpablemente, cual imán que atrae una limadura de hierro,
la interactuación entre las energías de los objetos impregnadas y la propia energía de su mano emocional. Lo que he comentado antes, de que con los ojos cerrados puedes ver los fenómenos extrafísicos, pues lo que también puedes ver, y esto lo podéis comprobar cualquiera, ya digo, con una mínima preparación, es que tú cierras los ojos y estás viendo la energía que desprenden tus dedos. Los mueves y ves moverse esa energía. Paras y para. Los mueves y ves los rayos de energía que salen de tus dedos. Y eso con los ojos cerrados físicos. ¿De acuerdo? Es decir, es fácilmente comprobable por cualquiera. Con esa previa preparación. Al salir de entre... No, me falta una frase. No pude evitar la idea de comparar el cementerio con un vasto depósito de chatarra. La chatarra energética densa, la que dejas aquí cuando te vas, aunque ya sabemos por los textos que te podrías ir y llevarte tu cuerpo físico si pudieses elevar suficientemente la vibración energética del mismo por un proceso previo de iluminación espiritual. Bien. Al salir de entre las tumbas y elevarme, vi diversas conciexias alrededor de una sepultura, en una zona más apartada. Conciencias extrafísicas alrededor de una sepultura física. Las conciexias que percibía a lo lejos parecían trabajar con otros parapsicóticos, asistiendo a conciencias todavía presas de forma inconsciente a las tumbas y dependencias de la necrópolis. No había conciexias cerca de las lápidas luminosas. A ver, esto también lo sabemos por todos, pero bueno, muy específicamente por el libro Durantia, por Set y por Ranta. Hay gente que se muere y se cree que no hay nada. Hay gente que se muere y se cree que se va al purgatorio y que tiene que esperar a que llegue Jesús o quien sea y se lo lleve. Y entonces las creencias mandan. Y hay mucha gente que se muere y se queda en el cuerpo físico dentro del ataúd y se queda el cuerpo emocional, en vez de irse se queda. O se ha ido y vuelve y ahí se quedan esperando. Entonces reciben asistencia también. Reciben asistencia extrafísica, un amparador que les intenta convencer. Mira que, en fin, que estás en otra situación, que tienes que continuar, que tienes que ir a seguir con la vida, que estás vivo, que no estás muerto, que sí que hay cosas, que sí que hay algo, o que no tienes que esperar a que venga nadie. Vente con nosotros. Muchas veces nos cuentan que esas conciencias se niegan porque se les desmonta su esquema si acceden a contradecir la creencia que han tenido toda la vida, ¿no? Termina el registro de la fase de proyección y comienza el de la fase de postproyección. Al despertarme consulté el reloj, 4:14, y comenzaron a fluir en mi mente las rememoraciones fragmentadas. Primero las últimas escenas de la proyección, después las lápidas luminosas y finalmente el ejercicio de aplaudir en pleno vuelo, que me provocó nuevamente esa sensación de bienestar hasta el momento en que hice este registro. Fijaos, aunque lo vivas lúcidamente e interactúes, vuelves al cuerpo físico y se te olvida. No entran esos recuerdos porque no se han producido en coincidencia el cuerpo emocional con el físico. Son energías que se han dispersado. Pueden llegar, se quedan un rato, pero no han penetrado en la red neuronal, con lo cual, entonces hay que levantarse rápido y escribirlo. Y cuando lo escribes y lo estás recordando, no te llega nítido en Technicolor como una película, siempre. A veces te llega, pues como dice Waldo, rememoraciones fragmentadas, primero las últimas escenas, luego las lápidas,
y al final pues lo de aplaudir, le iba llegando. El estado de percepción íntima, intuición, presentimiento, inspiración o concienciación incontestable de determinados hechos que aparecen en la mente libre fuera del soma es un impresionante fenómeno de la proyección. Al principio, el proyector no se preocupa de lo que ocurre, pero con la repetición de estas experiencias cobra confianza en el proceso y empieza a aplicarla racionalmente en las actividades extrafísicas. Empiezas a familiarizarte con esas salidas y te vas permitiendo ser más consciente de explorar más cosas y hacer reflexiones. Al principio estás alucinado, claro. Conviene resaltar que esa condición de certeza íntima acerca de los pormenores de un hecho, la identificación mental de una conciex, o el esclarecimiento, identificación mental de una conciex, distinguir cuándo es conciex proyectada o conciex, o cuándo es conciex en su cuerpo moviéndose normal como una persona, porque no ves desde allí el cuerpo físico, ves los cuerpos emocionales. Y tienes que distinguir quién es una conciex sin proyectar, despierta, quién es una conciex dormido el cuerpo físico y la conciencia emocional proyectada, y quién es una conciencia extrafísica, que su cuerpo ya se ha muerto y está por ahí. Dice, la identificación mental de una conciex o el esclarecimiento sobre cierta circunstancia que surgen de pronto, no siempre son inspiración de los amparadores. No siempre te lo cuentan los amparadores telepáticamente, es decir, telemáticamente, pero eso es internet, telepáticamente, sino que constituyen una percepción natural de la mente libre del cuerpo físico. Es decir, en el extrafísico, además tienes percepciones ampliadas, procedentes de intuición, inspiración, presentimiento, etcétera. Son percepciones ampliadas. Una nueva puerta sensorial, dice Waldo, realmente superior e incomprensible para la mente finita del cerebro denso. Bien, pues aquí acaba este capítulo 17 y vamos raudos a por el 18, que es algo más largo y algo más intenso. E intentaremos pues terminarlo en esta sesión. Y sin más, dice, capítulo 18. Operación Intercambio. Martes 28 de agosto de 1979, día atípico de servicio. Estuve unas horas en Niterói. Me acosté a las 19:55, en estado intrafísico de cansancio. Después de 20 minutos de ejercicios de recuperación energética, los ejercicios de movimiento de las energías en el cuerpo o de exteriorización o de interiorización, siempre te rehabilitan del cansancio, inevitablemente. Es la aplicación de tu intención a ello y siempre resulta. Segundo sueño sin consultar el reloj. Posición en la cama del lado izquierdo. Comienza el registro de la proyección. Mi despertar extrafísico se produjo al entrar en una institución de estudios multidimensionales, en una pequeña isla desierta. Una isla física, en el océano, por ahí donde sea. Y allí hay una institución extrafísica de aprendizaje. ¿De acuerdo? Sin ningún problema. En una pequeña isla desierta, semejante a un monte emergiendo de la planicie ondulada del océano, entre varias, se despertó extrafísicamente, ya rodeado, entre varias, con cines proyectadas, asistidas por un equipo de amparadores y liderados por un instructor. Fijaos, una institución extrafísica, un sitio, una creación mental de los instructores, y se llevan allí a toda una serie de
conciencias intrafísicas proyectadas, de personas que logran hacer proyecciones fuera del cuerpo lúcidas y conscientes. Porque se prestan, como Waldo Vieira, al servicio extrafísico, a la asistencia, a la ayuda. Entonces les forman otros que ya lo hacen, que llevan más tiempo. Entre varias conciencias proyectadas asistidas por un equipo de amparadores y liderados por un instructor. De entrada se hicieron las presentaciones de las concines a medida que iban llegando, cada cual acompañada por una conciex, por su amparador, que le llevaba. Es decir, pues imaginaos que cualquiera de vosotros pues tiene facilidad para proyectarse, entonces según se proyecta, le agarra el amparador y le dice: te vas a venir conmigo que hoy tenemos una sesión de formación. Y entonces de diferentes partes del mundo pues se los llevan para allá. Es vuelo gratis e inmediato además. De entrada se hicieron las presentaciones de las concines a medida que iban llegando, cada cual acompañada por una conciex. Las concines eran tratadas magnéticamente para recibir energías en los centros mentales. Se les proporcionaba por los amparadores energía, ahora veremos por qué, de forma que consiguieran una condición de mayor lucidez conciencial, para que pudiesen acordarse mejor y en ese momento pues estar más conscientes de lo que estaba ocurriendo. Y pudieran razonar mejor, posibilitando recuerdos más fieles después de la excursión extrafísica. La reunión de las concines en la dimensión extrafísica volvía transparentes los cuerpos opacos. Claro, es como se ve en negativo, contornos luminosos y el resto a veces transparente, a veces colorido, de diferentes colores según la emoción y el pensamiento que tengas. La reunión de las conciencias en la dimensión extrafísica volvía transparentes los cuerpos opacos, liberando por algún tiempo a los prisioneros de la dimensión intrafísica. Aparte, tú estás conectado por el cordón de plata y cuando eres una concin proyectada, hay una diferencia con una conciex. La conciex no está conectada por el cordón de plata a un cuerpo físico. Es decir, la concin, su cuerpo energético lo ha convertido en un cordón de plata para seguir conectado desde el cuerpo emocional y el mental al cuerpo físico. Y el cuerpo energético es el cordón de plata. En la conciex eso no ocurre porque está libre. Ya dejó el cuerpo, ya se murió. Y entonces el efecto de tener el cordón de plata conectado, se conecta aquí en la nuca, por eso hago este gesto, ¿no? De nuca del cuerpo físico a nuca del cuerpo emocional. El efecto de tener el cuerpo energético conectado en forma de cordón te da ciertas energías de una densidad mayor, de una frecuencia vibratoria menor. Y entonces dice, bueno, esta reunión y por esas energías recibidas de los amparadores para tener más lucidez, habían limpiado un poco de la energía intrafísica del cuerpo energético que estaban llevando esas concines allí a esa reunión por el cordón de plata. El lugar, seleccionado por un numeroso equipo, funcionaba como establecimiento de campaña improvisado, aunque dotado de verdaderos recursos didácticos a modo de instalaciones universitarias humanas. Todo, por supuesto, energético. Con ojos físicos no verías absolutamente nada, verías la isla y ya está. Según esclarecimientos que se me ofrecieron en el momento, recibes información telepática para que sepas qué está ocurriendo. A veces no te das cuenta de dónde la recibes y la estás recibiendo porque están los amparadores por ahí. Todo fue preparado para atender y acondicionar la ambientación de los recién llegados para que se sintieran en casa, predisponiéndolos al máximo a una lucidez temporal fuera del soma que permitiera la asimilación de ideas y las reminiscencias posteriores próximas a la realidad,
en su mayoría en forma de sueños o intuiciones. Se llevan a las concines que ya tienen cierto nivel de evolución, que ya tienen cierta intención de proyectarse, alguna práctica, entonces las llevan para allá y les dan formación. Y claro, para que la recuerden, porque vaya idea si se organiza todo eso y luego las concines vuelven a los cuerpos físicos y no recuerdan nada. Entonces, para que lo recuerden, les dan ese tratamiento energético para que les aumente la lucidez, que se sientan como en casa, que se sientan a gusto, en fin, que todo sea una experiencia que promueva el recuerdo posterior. El operativo fue organizado en una isla para facilitar el desplazamiento de las concines, quedamos en este punto, y consolidar las defensas extrafísicas del ambiente y que no nos moleste ningún psicótico. Los psicóticos suelen estar en las ciudades chupando energía, como ya hemos visto, no por ahí en las islas deambulando, que no hay nadie. Y consolidar las defensas extrafísicas del ambiente que se percibía completamente aislado por haces de luces que creaban un campus en ese ambiente selvático. Bueno, Gualdovieiras de Brasil, imaginemos que es una isla de por allí o del Caribe o de pasar. Entre árboles, sobre las piedras del islote. Las instalaciones contaban con pupitres colocados en filas, pupitres extrafísicos, objetos psicoenergéticos. Pizarras de pared, un podio sencillo en un plano más elevado y una zona para la exposición visual, igual a una pared situada delante de quien dirigía el pensamiento a las concines. ¿Por qué similar a si estuvieses en un aula de un colegio o de una universidad? Porque a los que se les va a dar esa formación están familiarizados con eso y para que se sientan lo mejor posible, pues mejor que no se distraigan, sino que tengan a su disposición un ambiente extrafísico, unos morfopensenes que no les generen curiosidad o alucinación, lo más parecido posible a una aula física. Debían estar presentes más de 4 decenas de participantes intrafísicos, hombres y mujeres, entre los que había algunos jóvenes, autoridades, funcionarios públicos, profesores, funcionarios de centros de atención médica y miembros de diversas creencias religiosas. Algunos se conocían y formaban pequeños grupos. Fijaos que son todo personas que en la vida física tienen alguna función de asistencia o ayuda de algún tipo. Jóvenes, voluntarios, autoridades, funcionarios públicos, profesores, funcionarios de centros de atención médica, miembros de diversas creencias religiosas, todos asistentes. Algunos se conocían y formaban pequeños grupos. Bueno, pues porque algunos afortunadamente son proyectores conscientes ya previos. Cuando comenzó la exposición de aquello que llamaron Operación Intercambio, se mostraron una serie de mapas y gráficos luminosos tridimensionales de una determinada área, cada uno enfocando un aspecto particular de la vida humana, todos referidos a la misma zona, que parecía un barrio destacado de la ciudad. El área del barrio enfocado presentaba la forma de un casco urbano. Luego se hicieron presentaciones cortas por 3 conciexies distintas, exponiendo las finalidades del encuentro. Explicaron que después de las pequeñas y sucesivas clases, un instructor escucharía la opinión de cada una de las concines que estaban temporalmente libres gracias al sueño intrafísico. El trabajo consistía en la preparación de asistencia extrafísica rápida e intensiva sobre esa área específica de la ciudad, de donde procedían las concines participantes, que contaban cada una con conocimientos y responsabilidades diversas en asistencia físico-material y vivían en el ambiente en estudio. Fijaos, gente que vive por allí, que tiene en su vida diaria física funciones diversas asistenciales y se les lleva a formarse
en cuestiones para poder luego realizar mejor su trabajo o incluso para que cuando se proyecten puedan establecer un blanco objetivo e ir a realizar alguna asistencia, esta vez extrafísica, con algún parapsicótico, igual que cuando están en el cuerpo físico por el día en sus trabajos, la realicen para ayudar a diversos psicóticos de diferentes aspectos y grados en la vida física diaria. Informaron que comandos semejantes son comunes en la multidimensionalidad, diseminados por casi todos los países, en los distintos continentes. De su existencia surgieron las ideas que inspiran la asistencia inteligente del tipo de la Operación Rondón, realizada en Brasil, de la Operación Limpieza ejecutada en los barrios Miseria y otras empresas similares, físicas. Vas como con CIM proyectada a una institución extrafísica y luego en tu trabajo diario físico tienes una buena idea, una inspiración, una intuición. ¿Por qué no hacemos esto? Te lo habían contado allí. Operación Rondón, realizada en Brasil. Operación Limpieza, ejecutada en los barrios Miseria y otras empresas similares, que atienden a centenas de habitantes de determinada zona con todos los recursos de emergencia. En este caso, la asistencia extrafísica objetiva la mejoría y el socorro posible de concines y conciexes que conviven juntas. Es que en esos barrios de miseria, hay concines que viven en condiciones miserables y están psicotizadas, vivos, físicos, y hay conciexes también allí, que les pasa exactamente igual, pues que han vivido en esa zona y bueno, se han muerto, se han quedado por allí, en fin. Entonces es una asistencia doble, intra y extrafísica. Esa es la operación de intercambio. En una amplia tarea colectiva de desasedio. Es que además las conciexes parapsicóticas están agravando la psicosis de los físico-materiales porque es que les asedian todas las noches, les chupan la energía, les deprimen, en fin, empeoran su situación. Con lo cual, pues tiene que ser una asistencia tanto en el nivel físico como en el extrafísico, coordinada. Afirmaron que el trabajo de higiene conciencial que se viene realizando es todavía muy elemental, teniendo en cuenta las necesidades reales de los asistidos y las posibilidades de auxilio de las concines y conciexes, generalmente en un lamentable subnivel de rendimiento, en atmósferas de parasitismos magnéticos. Un asedio vampirizador, parasitador de tus energías, de tu magnetismo. Recíprocos y grupales, donde las conciexes intentan forzar semiseriexis temporales y artificiales, intentan materializarse esas conciencias, intentan materializarse porque echan de menos el mundo físico, porque están muy apegadas, están psicotizadas, quieren volver a tener las sensaciones físicas, entonces se concentran para intentar materializarse y claro, pues en fin, todo esto no ayuda en ese tipo de ambientes, genera miedo, superstición, en fin, malas energías. O transmisiones enfermas mediante procesos asediadores y vampirizadores. Una persona vulnerable psíquicamente que se le acopla a otra, al acoplarse te introducen pensamientos que no son tuyos. Entonces tú tienes que estar muy firme en tus pensamientos positivos. Si eres una conciencia vulnerable, pues bueno, en fin, te afecta porque parece que estás pensándolo tú y dices, pero ¿qué hago yo de repente pensando en estas cosas tan horrorosas y tan... Pero entonces dices, claro, es que
te despiertas por la noche, te sorprendes en esa situación, notas además que están dentro, lo notas, caes, dices, bueno, pues, en fin, ya soy consciente de lo que ocurre, pues voy a neutralizarlo. Y entonces siempre pensamientos positivos, fraternales. En fin, como te unas a la fiesta del pensamiento negativo, la has fastidiado porque ya no se te quita. La técnica siempre es elevar la frecuencia vibratoria y para eso dar un trato fraternal a esa presencia que tienes acoplada o directamente dentro de ti. Nada de posesiones ni de cosas raras. Las posesiones son estos mismos fenómenos para conciencias muy vulnerables que además, bueno, pues debido a estos procesos, pues han medio enloquecido. O sea, no es el demonio, ni la película El Exorcista, ni nada de eso. Ya las revelaciones nos dicen eso no ocurre. O sea, que tranquilos, que lo más que puede ocurrir es que venga un psicótico y te esté ahí pues dando el fastidio, pero poco más. Entonces tú, firme, tranquilo, eres consciente de lo que ocurre y elevas tu frecuencia vibratoria con pensamientos cosmoéticos, como dice Waldo, de ayuda, de asistencia, fraternales, en fin, explicas y ya está. Y entonces, pues tranquilamente, esa conciencia psicótica se tranquiliza, se retira, y bueno, pues aquí paz y después gloria, que se suele decir. Destacaba el resplandor de inteligencia en las demostraciones de los temas que abordaban la vida familiar y la comunidad, en las que se procuraba introducir ideas sencillas y renovadoras de todos los aspectos de la existencia humana, con mucha naturalidad y compañerismo, sin ningún misticismo ni prejuicio, como universitarios relajados en el campus. Se exaltaba la idea básica de la cosmoética en todos los temas, la ética universal, podríamos decir, la espiritualidad, vaya, que Waldo, bueno, va desde una línea más de investigación científica de estas cuestiones. La espiritualidad, la información espiritual, la cosmoética, lo que implica la información espiritual de trato fraternal de tus hermanos, ni más ni menos. Se exaltaba la idea básica de la cosmoética en todos los temas, pero de forma imparcial, universalista, reuniendo a conciencias hermanas de todas las condiciones, procedencias, ideologías y creencias religiosas. Los temas eran de lo más diverso: vida doméstica, trabajo, conducta, salud, esparcimiento, supervivencia. Todos convergían hacia el mismo punto: la convivencia entre conciencias en los hogares, en centros de encuentro comunitarios como clubes, asociaciones, empresas medianas y grandes, clases de gimnasia, reuniones de variada naturaleza, incluso religiosas, políticas y gremiales. Mejorar la convivencia, elevar el nivel de consciencia. Esas conciencias que asistían luego pues iban a sus trabajos con una información que podían recordar de dónde había venido o simplemente pues quedarse como una intuición que luego en el desarrollo de su trabajo pues surge. Y son buenas ideas. Los temas me recordaban de lejos, en una burda comparación, las limpiezas de la policía cuando retiran a los marginados antes de fiestas o conmemoraciones populares, y los arreglos y preparaciones de los lugares públicos para inauguraciones o hechos solemnes de grandes efemérides comunitarias. Van al barrio después en esa operación, bien desde el extrafísico, bien porque esas concines que han asistido a esa formación luego en sus trabajos preparan esas operaciones y entonces recogen a la pobre gente que está en la calle, les atienden, en fin, hacen una limpieza en el mejor sentido, de asistencia en un barrio de todo el que lo necesita, de detectar qué problemas hay e intentar pues resolverlos o darle asistencia a todos los que viven allí. Y desde el extrafísico a las conciencias,
porque ya hemos oído lo que dice Waldo, es que se monta un guirigay ahí entre personas y conciencias, todos cada vez más psicóticos por esa, se me cae el libro, por esa interacción, y entonces pues llega un momento en que la acción tiene que ser conjunta. Después de las explicaciones informales, no habladas, sino transmitidas de forma comprensible e instantánea con el pensamiento, telepáticas, como ocurre allí, aunque allí también se puede hablar, se habla y se emite la idea con el pensamiento. Cuando no estás acostumbrado, pues vas para allá y no estás acostumbrado, no te acuerdas y empiezas a hablar. Entonces mueves la boca extrafísica, emocional, pero en realidad son los pensamientos los que estás emitiendo. Después de las explicaciones informales, vino el instructor, una conciencia luminosa, de radiante simpatía, que expuso la parte final y la conclusión, preguntando a cada uno de los presentes acerca de la operación e incluso escuchando sugerencias. Una conciencia iluminada, en servicio de asistencia, una conciencia de un nivel elevado de conciencia que viene aquí a prestar esta asistencia. Perfectamente normal. Es una de las muchas opciones que se tienen cuando se pasa al otro plano. Mientras revisas tu vida previa, mientras decides si te vas a otro sitio o vuelves a encarnar, mientras planificas, etc. O de fijo allí ayudando. O una temporada. La mayoría de las conciencias que estaban allí en ese aula atendiendo permaneció bien despierta y respondía a las preguntas, participando efectivamente del encuentro, opinando y haciendo propuestas. Dice despiertas en el sentido de lúcidas, de conscientes, de estar allí atendiendo y entendiendo qué ocurría. Los cuerpos están dormidos. A pesar de que algunos, entre los cuales se contaban 2 señores y una señora, cayeron en una somnolencia o sonambulismo continuo. Perdieron la lucidez. Estos no pudieron participar de los diálogos mentales, siendo aislados antes del regreso al soma. Se apartaron, habían perdido la lucidez. Entonces, bueno, pues se les aparta y ya está. Como una concin con proyección involuntaria y no lúcida, como nos ocurre a todos. Pues andas por ahí, pues te apartan un poquito, te dejan ahí tranquilo y ya está. Estos no pudieron participar de los diálogos mentales, siendo aislados antes del regreso al soma. Siendo aislados antes del regreso al soma. Estos no pudieron participar de los diálogos mentales de decenas de conciencias que emprendieron simultáneamente un vuelo único al final de la reunión y de los augurios de paz. Ya se disuelve la reunión, cada uno se va a su casa, a su cuerpo, que está dormido en su habitación, y se despiden y se dan augurios de paz y salen muy contentos de allí. El encuentro demostró a los presentes el esfuerzo y la abnegación de los asistentes extrafísicos de hombres y mujeres alrededor de la Tierra, intentando mejorar las condiciones de vida íntima de las personas rumbo al perfeccionamiento y la elevación de propósitos, mediante la implantación de fraternidad efectiva, espíritu comunitario profundo y mayor sentido de humanidad. ¿Cuánto trabajo por hacer aún a la espera de quien se disponga a la participación fraterna? Es uno de los buenísimos motivos realizar asistencia espiritual en el extrafísico, el practicar para poder realizar proyecciones conscientes, con esa finalidad de cosmoética, dado que hay 9 veces más conciencias en el extrafísico que en el físico. Por lo tanto, mucha más gente necesita asistencia. A primera vista, las tareas concienciales parecen esfuerzos de académicos e investigadores universitarios lidiando con las concines,
bisoños estudiantes de primer grado escolar que todavía carecen hasta de un método para aprender a estudiar. Pero el esfuerzo en conjunto siempre es fructífero. Como fue recalcado, las ideas bosquejadas en el inconsciente acaban germinando en los cerebros más destacados de la comunidad, por medio de inspiraciones que provocan la recuperación de la memoria, que asoman como reminiscencias de origen impreciso. Cuando ya estás en tu vida normal, pues te llegan esas intuiciones de lo que has aprendido allí. Intuiciones vagas, inspiraciones salvadoras, mismas que acaban materializadas en la vida humana, aunque toscas o caricaturescas al principio, cuando observadas desde el extrafísico, pero legítimas por la intención de ayuda y prácticamente espontáneas a la vista de los hombres. Fijaos qué gran trabajo el de a todas estas personas que tienen puestos en su vida diaria en los que pueden desarrollar ayuda efectiva, llevarles proyectados, formarles y que luego les queden estas ideas y les salgan intuiciones muy positivas respecto a cómo actuar en el nivel físico, mientras ellos paralelamente actúan en el extrafísico, ellos o cualquiera que quiera. Al dejar el lugar, el islote me pareció revestido de anuncios luminosos o bajo el impacto de un resplandeciente espectáculo pirotécnico, irradiando chispas centelleantes en todo el contorno del alargado monte. Salían de allí todos pues muy contentos y eso efectivamente pues tiene su efecto inmediato en la conformación de ese ambiente en el que habían estado. Acaba el registro de la proyección y comienza el registro de la postproyección, que tiene una cuestión muy interesante, que es una reflexión de Waldo que sirve para que diferenciemos un sueño de una proyección. Dice así: al despertarme en el soma, el reloj marcaba 13 minutos después de la medianoche. ¿Cuánto tiempo duró la reunión? Es difícil precisar. El tiempo fuera del soma, del cuerpo físico, es siempre un factor enigmático, una dimensión misteriosa que causa perplejidad. Al salir de lo absoluto de la experiencia física con tu reloj, que te marca la hora clara, al salir de lo absoluto hacia lo relativo. Y a veces parece estacionarse hasta extinguirse en la intemporalidad. El tiempo es una unidad de medida humana. Es un elemento del diseño de los planos de manifestación físico-materiales, sobre todo, también morontiales, pero ya menos influencia del tiempo, es lo que está diciendo. Con la primera muerte solo muere el tiempo y el soma, el tiempo tal como lo vivimos aquí, y el soma físico-material, luego está el soma emocional, el psicosoma. Quien desactiva el soma, quien muere, vive sin futuro, o si se quiere, en un continuo espacio-tiempo. Paralelo entre los caracteres diferenciales básicos del sueño común y de la proyección consciente para el principiante, y aquí empieza la distinción. 1. En el sueño se da una actividad mental habitual. En la proyección se mantiene igual. Perdón, me he cambiado de párrafo. 1. En el sueño se da una actividad mental habitual. En la proyección, la actividad mental trasciende en riqueza a la propia vigilia física ordinaria. Es más enriquecida la actividad mental proyectado, más lúcida y ligera que cuando estás en el cuerpo físico. 2. En el sueño, el raciocinio integral no actúa con facilidad. Ya lo sabemos. En la proyección se mantiene igual,
Raciocinio, perfecto. Y no es raro que se expanda más allá de las posibilidades típicas de la vigilia física ordinaria, que puedes razonar mejor incluso cuando estás proyectado que cuando estás de día con tu cuerpo. 3. En el sueño, la persona no determina las imágenes oníricas a voluntad, sino que actúa como espectador o semiespectador de un espectáculo que se desarrolla aún a su pesar, sin ningún control de su mente. El proyector, en cambio, dirige los actos de desprendimiento y dispone de capacidad decisoria como en la existencia humana. 4. En el sueño, la facultad crítica está ausente. Se aceptan los acontecimientos y situaciones más absurdas con naturalidad, porque la conciencia no está lo suficientemente alerta como para despertar el sentido de la atención. En la proyección, sin embargo, el juicio crítico se hace sentir siempre. 5. En el sueño no se conserva el recuerdo secuencial de las imágenes. En la proyección puede determinar actos y acontecimientos extrafísicos. La autosugestión. Te autosugestionas que quieres ir o que tienes esta intención o que tienes este objetivo y determinas el desarrollo de esa experiencia. En el sueño no. En el sueño te dejas llevar por lo que ocurra. 6. En el sueño, la persona nunca empieza a soñar desde la vigilia. En la proyección, si es lúcida y voluntaria y consciente el despegue, se dan acontecimientos en que se mantiene la lucidez absoluta de la vigilia, antes, durante y después del proceso, sin solución de continuidad. 8. En el sueño no se tiene la impresión de una salida del soma. En la proyección, cuando es lúcida y consciente el despegue, la experiencia del despegue es fascinante y única. 9. Es muy difícil prolongar el sueño. Es posible prolongar la permanencia fuera del soma. 10. En el sueño, las excitaciones sensoriales del cuerpo físico actúan en la producción de fantasías. En la proyección, pequeños toques en el soma inmovilizado provocan el acto de interiorización del psicosoma con la sensación inconfundible de tracción del cordón de plata. Si se despierta el cuerpo físico porque oye un ruido, vuelves en ese instante. De hecho, todos tenemos esos golpes del cuerpo como espasmos. Eso es que recoincides. Recoincide el cuerpo emocional y mental con el energético y el físico, quitado un espasmo. Vuelves. Estás proyectado por ahí y hay una sensación del cuerpo que hace que pueda intentar recuperar conciencia y se trae inmediatamente el cuerpo emocional y el mental, porque lo requiere. Así está el diseño. Estás viviendo experiencias físicas, no se te olvide. Está así planificado. El sueño no presenta, son 14. 11. El sueño no presenta el conjunto de factores psicológicos y extrafísicos propios de la proyección consciente, como el grado de lucidez, sentido de libertad, bienestar, claridad mental, expansión de poder, deslizamiento, levitación, vuelo y a veces hasta euforia. 12. En el sueño, las imágenes aparecen deformadas e irreales. En las proyecciones, las imágenes no se deforman, salvo los psicóticos que se autodeforman. 13. En el sueño, las imágenes son de intensidad inferior a las de la vigilia. En la proyección, alcanzan la mayor intensidad de todos los estados de conciencia posibles. Físicos. 14. En el sueño, aunque con imágenes más flojas, se tienen recuerdos más fuertes y fáciles,
porque casi siempre ocurren en un estado conciencial próximo a la coincidencia. Cuando estás soñando, el cuerpo emocional y mental o está totalmente coincidido con el físico o está un poquito descoincidido o a 20 centímetros, pero está cerca. El cuerpo energético tiene los hilillos uniendo el físico con el emocional entero. ¿Vale? En la proyección, si bien se tienen imágenes más firmes, los recuerdos son más débiles e inestables, porque suceden a distancia y sin la influencia directa del cerebro humano. Está lejos el cuerpo mental y el emocional del cerebro. El cordón de plata está muy estirado. Ya nos contó Waldo, por ejemplo, cuando fue a París, ¿no? Los recuerdos son más débiles e inestables porque suceden a distancia y sin la influencia directa del cerebro humano. Esta regla es una de las paradojas más notables de la proyección consciente. Cuanto más prolongada sea la experiencia y más distante la excursión del psicosoma o del mentalsoma, del cuerpo emocional o del cuerpo mental, más difícil será el recuerdo. Bien, pues aquí acaba este capítulo 18, interesantísimo también por la variedad de datos que aporta y por el mismo relato de lo que constituyó esa proyección. Y sin más, vamos a terminar hoy aquí. Para la siguiente sesión veremos otro capítulo muy interesante, el 19, la recién conciex, una conciencia extrafísica que se acaba de morir. Y sin más, aquí dejamos esta sesión. Prospector, y hasta la siguiente.